Bendiga, hermanos, hasta aquí con la alabanza, con nosotros nuestro pastor. Bien, esta tarde vamos a estudiar el tema, ¿cuánto tiempo dura la paciencia de Dios? Y vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Cuánto tiempo dura la paciencia de Dios? Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Cuánto tiempo dura la paciencia de Dios? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera. Hebreos 3, 7. Miren lo que dice la Biblia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, permítenos tener un corazón receptivo a ella. Bendice, Señor, esta semana, la cual es la última semana en este mes. Señor, que todo lo que hagamos pueda ser de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Señor, aquellas bendiciones que tienes preparadas para nuestra vida, Señor. Permítenos que tengamos la sabiduría, la inteligencia para poder administrarlas correctamente. Señor, yo te ruego por los que están enfermos. Pedimos por cada uno de los que están padeciendo enfermedades terminales, Señor, para que tu misericordia esté con ellos, para que seas tú, Señor, obrando un milagro en sus vidas. Pero también, Señor, queremos aceptar tu voluntad. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos dé tranquilidad, nos dé paz, quien nos ayude, Señor, a entender cada uno de tus propósitos a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Sabe que este es uno de los temas que muchas veces pueda que tenga alguna opinión diferente. La Biblia dice, cada día son nuevas las misericordias de Dios. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es básicamente ilimitada. La misericordia de Dios. Pero cuando hablamos acerca de cuánta paciencia Dios nos va a tener, cuánta paciencia Dios nos va a tener para que nosotros comprendamos, o mejor dicho, para que nosotros tengamos un proceso de entendimiento, un proceso en donde aprendamos a conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo se necesita para conocer a Dios? La pregunta que yo le hago. ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, ¿en cuánto tiempo usted conoce a una persona? Pero no estoy hablando de conocerle físicamente, de estarle viendo. Usted le ve a una persona en el trabajo o donde usted vive. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento. Estamos hablando de comprender cómo es la persona. Estamos hablando de saber cuáles son las cosas que a la persona le alegran o le entristecen. Conocer más a la persona. Inclusive conocer su manera de decidir, los gustos, todo lo que tiene que ver con cada una de las decisiones que la persona toma. Lleva un tiempo, pero dice la Biblia en este libro que estamos leyendo, que por cierto, recordemos que habla acerca de Israel en el Antiguo Testamento y habla de cómo Dios se hizo presente en la vida del pueblo de Israel. Entonces dice el Espíritu Santo que hay una advertencia, hay una
advertencia para que en nosotros no haya una falta de fe. Porque usted sabe que el ser humano tiene, o en cierta manera llega a tener o a hacer en su vida una rutina. ¿Cuánto tiempo, dicen los conocedores, cuánto tiempo tarda una persona en crear un hábito? Un hábito es, un ejemplo, lavarse los dientes después de cada comida. Ese es un hábito. Otro hábito, acostarse más temprano. O sea, me refiero yo, dormir lo suficiente, pues. Me refiero a que usted dice, voy a crear el hábito de no dormirme después de las 9 de la noche, por decir algo. Es un hábito. Otro hábito, aprender a comer saludable. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la persona en crear un hábito? Dicen que son 21 días. ¿Cuándo es que ya usted considera que se ha aprendido ese hábito? ¿Lo ha adaptado usted en su vida? Si hablamos, por ejemplo, de ejercitarse, no hablemos de ejercicio, hablemos de salir a caminar, que es lo que los médicos siempre están recomendando. Dice, salga por lo menos a caminar media hora. Si puede todos los días, excelente, pero si no, pues 3, 4, 5 veces por semana. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos días tarda un hábito en crearse en la vida de la persona? Es una rutina que se crea. Dicen 21 días. Después de los 21 días, donde ese hábito es todos los días, usted dice, voy a salir a caminar, aunque sea 20 minutos todos los días. No importa sea sábado, domingo, no importa que sea día de asueto, no importa. Pero usted dice, voy a crear ese hábito, porque es hábito saludable. 21 días. En el día 22, o el día 23, en el día 24, que usted constantemente está saliendo a hacer esa caminata, su cuerpo ya está acostumbrado. O sea que el cuerpo ya le hace falta. Ya usted se conoce a sí mismo y dice, necesito salir y caminar. Entonces, la Biblia hace acá hace un llamado. Este libro hace un llamado. El llamado que hace es a seguir confiando en Dios. ¿Y por qué dice a seguir confiando en Dios? Bueno, por una razón que dice que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pasaron 40 años, el pueblo de Israel, viendo las obras de Dios. Vean lo que dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y cuando yo hablo acerca, o mejor dicho, se menciona acerca de la tentación en el desierto, se habla cuando el pueblo de Israel en varias ocasiones, no fue una, sino que una de varias, pero esta fue una ocasión donde el pueblo renegó, habló en contra de Dios y rechazaron el plan de Dios para su vida, porque ellos venían por el desierto. Recordemos, estaban en Egipto, Dios los manda a sacar a través de Moisés con mano poderosa. Costó que Faraón los dejara ir, y después de las plagas que Dios envía allá a Egipto, pues Faraón accede, los deja ir, viene por el desierto, viene esa primera generación que, miren qué es lo que vieron. Ellos vieron que Dios envía cada una de las plagas, y la última plaga que Dios envía para que Faraón accediera a dejarlos libres fue la muerte de los primogénitos. Ese fue el golpe que Dios le dio a Egipto para que al final Faraón diga, está bien, váyanse a servirle a su Dios, váyanse al desierto, está bien, váyanse. Entonces el pueblo de Israel vio
todas esas maravillas. ¿Se imagina usted ver que el agua de todo Egipto se convierte en sangre? Esa fue una de las plagas. ¿Se imagina usted la plaga de ranas? Sí, mire, si la gente le tiene miedo a las plagas de insectos. Imagínese los piojos, las moscas, las ranas, el agua que se convierte en sangre, por decirle algo, ¿verdad? Y ahí el resto de plagas. Pero mire, imagínense esta generación de Israel, después de ver eso, Dios los trae por el desierto, y como si fuera poco, porque le decía yo, ¿cuánto tiempo tarda usted en conocer a una persona? Depende. Si usted tiene bastante cercanía con la persona, porque es por el trabajo, porque es por los estudios, porque es una persona cercana en su lugar donde usted vive, porque es parte de la iglesia, ¿cuánto tiempo tarda en conocerla? No tarda mucho. Pero Israel, hablando de la nación, esa generación, dice que ellos provocaron a ira a Dios. Imagínense, después de esas 10 plagas que Dios envía en Egipto, y ellos vienen por el desierto y comienzan a pedir agua. Y eso es lo que dice, veamos lo que dice Números 14:20. Números, primero busquemos Éxodo 17:1 y luego vamos a buscar con Éxodo 17:1 primero. Veamos qué es lo que menciona el libro de Hebreos referente a esta situación que dice el Espíritu Santo, que Israel no aprendía, ¿verdad? Éxodo 17:1. Mire. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire, es bien terrible platicar con alguien. Usted sabe que todos somos diferentes, pero es bien feo cuando usted hace algo y a lo mejor a la otra persona no le pareció, fue un gesto, fue una plática que usted hizo con ella, fue una acción que usted hizo, pero que la otra persona lo entendió mal. La otra persona piensa que usted está haciendo eso, está diciendo eso para dañarle, para ofenderle. No entendió el mensaje. Y mire, dice por ahí, ¿verdad?, que el que hace las cosas malas, por supuesto, su mentalidad siempre es enfocada al mal. Entonces, usted no tenía ninguna idea de dañar a la otra persona, pero a la otra persona le pareció que usted ya lo hacía con otra intención. Usted dijo algo, usted insinuó algo, y la otra persona lo toma como que le estaba dañando a usted. Entonces, es terrible tratar con personas que a algo le ponen o le agregan como que hay una intención mala de parte suya hacia su vida. Hay personas que así lo toman. Y usted ni por cerca había tratado de dañarle. Pero la otra persona lo entiende mal. La otra persona dice: y por eso dice esto, y por eso, porque me quiere dañar, porque me quiere hacer tal cosa.
Y esas cosas suceden, y esa gente sucede, existe. Y lamentablemente el pueblo de Israel era uno de ellos. Imagínese usted, Dios lo menos que quería era que ellos murieran. Y ellos diciendo, este Moisés, que fue enviado por Jehová, nos trae al desierto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros ganados, a todo lo que traemos. ¡Qué terrible es Moisés! Imagínense. Es bien difícil tratar con personas que le agregan a todo. Es difícil tratar con personas que siempre van viendo algo de mala intención en usted. Y usted ni por cerca. Y usted ni siquiera tiene en su mente, en su corazón, dañarle o decirle algo. Pero la gente siempre a veces lo entiende así. Pero no son todos. Entonces, pero Israel era uno de ellos. El pueblo de Israel era uno de ellos. Y decía, no hombre, nos saca de Egipto y nos trae al desierto para matarnos de sed. Vean lo que dice. Estamos en el versículo 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, pues la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y sabe qué significa lo que se menciona como Masá? Masá significa, esto es, prueba. Y Meriba significa, esto es, rencilla. O sea que nosotros podemos decir que Dios se sintió ofendido cuando Israel lo puso a prueba. Porque mire, tenemos que recordarnos de algo. No podemos poner a prueba a Dios. Mire, podemos poner a prueba un electrodoméstico. Usted sabe que de repente cualquier cosa que nosotros tengamos en la casa, cualquier enser de para cocina o herramienta, usted puede poner a prueba, porque a lo mejor dice, siento que no está funcionando bien. Hay que probar que tan bien está funcionando para ver si está fallando, para ver si funciona bien, para ver qué está sucediendo. Entonces, ese es el detalle que Israel puso a prueba a Dios, como queriendo decir, vamos a ver si Dios puede darnos el agua que necesitamos. Y eso es poner a prueba a Dios. Y eso obviamente a Dios no le agradó. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo de Israel tentó a Jehová en el desierto. Una de las frases que el Señor Jesús le dice a Satanás cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado antes de iniciar su ministerio, fue que le dice el Señor Jesús a Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No lo vas a probar, no tienes que hacerlo. Porque eso significa dudar de Dios. Israel puso a prueba a Dios como preguntando, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no está? Y si está entre nosotros, ¿y por qué no tenemos agua? ¿Y qué le pasa a Dios que nos trae al desierto y no nos da agua? ¿Ve? Matarnos quiere. Ese es tentar a Dios. Entonces tentar a Dios parece que es el hecho de decir, yo tengo dudas de que Dios puede hacer algo. Ese es tentar a Dios. Usted y yo no debemos de dudar del poder de Dios. Él es todopoderoso, Él es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera y no tiene que pedirnos permiso a nosotros. Pero tentar a Dios es como decirle, Señor, demostrame que puedes hacerlo. Peligroso. Eso es peligroso.
Porque entonces usted le está diciendo a Dios, a ver si puedes o no puedes. O sea, no ha creído completamente en Él. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que ofendió a Dios dudando de Él. Por eso es que el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y eso es lo más difícil. El versículo 9 estoy leyendo, Hebreos 3:9. Dice, me tentaron, me pusieron a prueba vuestros padres. Y no solamente me pusieron a prueba, dice Dios, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por eso nace el tema de esta tarde. ¿Cuánto tiempo dura la paciencia de Dios? ¿Cuántos años Dios le tuvo paciencia a Israel? Dice, y 40 años vieron las señales de Dios. Miren, hermano, después de 40 años, o durante 40 años que el pueblo de Israel estuvo viendo tantos milagros, tantas señales y maravillas de parte de Dios, y usted cree que una persona seguirá dudando de si podrá ahora Dios o no podrá, ya esa es una burla para Dios. Eso es lo que a Dios le molesta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo le duró la paciencia a Dios? Con ellos, estoy hablando con Israel, con la primera generación. ¿Cuánto tiempo le duró? Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Dios. Ahora, Dios es paciente. Eso es lo que le dice la Biblia. Dios es paciente para con todos, considerando o queriendo que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imagina usted? En 40 años Dios estarle haciendo milagros a Israel. Y todo el tiempo Israel no se convence. O sea, un ratito les dura su fe, su confianza en Dios, su acercamiento a Él, pero luego se vuelven a los Baales. Luego desconfían de Dios y comienzan a decir, bueno, quizás Dios no nos está hablando, quizás Dios no está con nosotros. Y se volvían a los otros. Entonces, ¿cuánto tiempo le duraba la paciencia a Dios con ellos? Dice que lo tentaron, dice que dudaban de Él. Entonces, en este caso, en particular, con esa primera generación, Dios toma una decisión. Miren lo que dice el versículo 10. Porque decía el versículo 9, y vieron mis obras 40 años. ¿Qué vieron en 40 años, hermanos? Estoy hablando de la primera generación del pueblo de Israel. ¿Qué vieron en 40 años? Esa primera generación. Bueno, las plagas estando en Egipto. Vieron que Dios, a través de Moisés, abre el mar rojo. Vieron que Dios guiaba a su pueblo a través de una columna, de fuego y una nube en el día. Y donde se detenía la figura que daba a conocer que Dios los estaba guiando, donde se detenía el pueblo. Entonces, ese era otro milagro. Bueno, no nos vayamos muy lejos. El maná, si ellos nunca lo habían visto. Si la Biblia dice que en los 40 años que anduvieron en el desierto, nunca su pie se hinchó. No tuvieron necesidad de vestido, ni de calzado. Y si necesitaban agua, Dios se las daba. Y de alimento estaba el maná. Entonces, yo le puedo hacer considerar que a Dios le rebalsaron la paciencia cuando ellos decían, y como un niño berrinchudo, que decían, ahora no queremos más este maná, queremos carne. Queremos carne. Mire, a veces el creyente tiene caprichos.
A veces no son necesidades, son caprichos. A Israel Dios le aguantó un par de ocasiones, capricho. La sed que se menciona acá, Dios ya sabía, pero no era la manera de reclamarle a Dios. Es más, porque Dios ya sabe pues que necesitaban el agua. Y no Él creó al ser humano, pues, y no Él sabe cuánto aguanta el ser humano, pues. Yo le puedo aceptar. A nosotros podemos cometer errores, pero Dios no, porque Él es sabio. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es omnipotente, todo lo puede. Y Él es omnipresente, está en todos lados. Son los atributos de Dios. Pero tenemos que entender algo. ¿Cómo va a creer que Dios se le va a olvidar esas cosas, hermano? Yo he escuchado excusas en lugar de trabajo. Mire, fulano y no fue a pagar tal factura. Es que se me olvidó. Dan ganas, como le decía yo a usted, ¿verdad? Dan ganas de peinarlo, ¿verdad? Así como el programa ese mexicano, ¿verdad? El Chompira, ¿verdad? Lo peinaba y después. Pero así dice el compañero. Mire, no fue a pagar tal cosa, no fue a tal lugar, no fue a hacer tal trámite. Es que se me olvidó. Ya eso nadie le cree, hermano. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Y el pueblo se le olvidaría todo lo que vio en 40 años, hermano? Mire, sobre todo cuando son cosas que nunca las ha visto. Cuando en la historia se había visto que alguien abriera el mar. ¿Cuándo? Cuando en la historia se había visto que el agua se convirtiera en sangre. Estoy hablando cuando estaba en Egipto. Y cuando todo lo que Dios hizo fueron milagros. ¿Y cómo la gente se le iba a olvidar? Pero ellos, no era que se le olvidara, no era que ellos dijeran a lo mejor por casualidad. No. Es que ellos nunca creyeron. No se convirtió su corazón. ¿Y qué es lo que Dios decide con esa generación? Bueno, veamos lo que dice el versículo 10. Hebreos 3:10. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Cuánto tiempo le duró la paciencia a Dios con ellos? Ve el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Dice Dios, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. Por eso, dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Imagínense enojar a Dios, hermano. Debe ser algo terrible, ¿verdad? Mire, enojar a Dios debe de ser algo terrible. ¿Por qué le digo terrible? Porque usted puede hacer enojar a una persona con sus actitudes, con las suyas, o que le haga un daño a la otra persona. Lo puede hacer enojar, puede quitar la paciencia y usted lo puede agarrar hasta como una broma, pero la otra persona está molesta. Pero yo le hago la pregunta, ¿qué hizo esta generación para enojar a Dios? Entonces Dios se enoja. Y él dice en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Eso es una de las cosas que a veces sucede, que Dios dice, estos parece que no quieren creerme, no agarran en serio las cosas. Imagínense, ¿qué más podía haber hecho Dios por ellos si lo hizo todo? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Mire, ¿cuántos años lleva usted de estar en el Evangelio? Yo no lo sé. Pero en los años que usted lleva a estar en el Evangelio, usted conoce a Dios. ¿Cuántos milagros Dios le ha regalado? No lo sé, usted lo sabrá. Y hay gente que todavía sigue dudando del poder de Dios. Israel, 40 años, esa primera generación, 40 años, y seguían dudando de Dios. Yo le digo, mire,
¿Cuánto tiempo podríamos tardar en conocer a Dios? No lo sé, pero se conoce rápido porque con un par de ocasiones donde Dios ya le hizo milagros, usted ya conoce que Dios es todopoderoso. Y Dios se molestó con esa generación porque dijo, 40 años han visto mis maravillas, los milagros que yo he hecho, y siguen todavía poniéndome a prueba. ¿Y qué quiere este pueblo? Entonces Dios decide y dice de ellos, siempre andan vagando en su corazón. Eso significa, no sientan cabeza. ¿A quién le dicen eso a veces, esa frase? ¿A quién ha escuchado usted esa frase? Cuando dice, no, mire, ese es el soltero eterno, el que ya pasa de los 30 y nunca ha sentado cabeza y de repente encuentra a alguien y entonces se enamora y dice, hoy sí me voy a casar. ¿Y qué le dicen a esa persona? Hoy sí sentó cabeza, hoy decidió con quién se va a casar y se va a quedar aparentemente todo el resto de su vida. Entonces Israel no sentaba cabeza, porque no se decidían completamente por Dios, aún habiendo visto tantos milagros, maravillas durante 40 años. Seguían dudando. ¿Será que Dios está en medio de nosotros?, preguntaban ellos. ¿Será que Dios nos ama? ¿Será que Dios quiere ayudar? Esas son dudas. Y mire, Dios se molesta. Siempre andan vagando en su corazón, dice. O sea, eso significa el corazón de ellos no está convencido de que yo soy Dios, de que yo soy el único Dios, de que yo soy Jehová de los ejércitos, que yo los he alimentado, los he guardado, les he bendecido, les he provisto, les he protegido, les he sanado, he estado con ellos. Dice Dios, no están convencidos. Su corazón anda vagando de un día, de un momento a otro, de un lugar a otro. Qué terrible. Y en la actualidad hay mucha gente que todavía anda haciendo esas cosas. Yo recuerdo que el pastor fundador decía, hace muchos años él decía, claro, usted se recuerda que eran miles de personas que llegaban, y él decía, a veces han venido personas, piden un testimonio, Dios les concede la petición, dan testimonio por la petición que les contestó Dios, pero de repente algo más pasa y Dios no contesta todavía. Entonces cuando Dios no contesta, la gente se desespera. ¿Y qué dice? Vinieron 2, 3, 4, 6 semanas, 7. En aquel entonces decía el pastor fundador, 7 viernes vinieron. Y al ver que no había respuesta a ellos, se molestaban. ¿Y qué hacían? Allá se iban a Izalco, decía él. Y no era broma. Porque decía la gente, ¿verdad? Tal vez como Dios no nos hizo el milagro, pues vamos allá donde los brujos, allá a Izalco. Y existían esos casos. A Israel le pasaba lo mismo. Entonces Dios decide con ellos por 40 años, que les ha tenido paciencia, que les ha hecho tantas señales, tantos milagros. Dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios para Israel? Era entrar a Canaán, la tierra prometida. Eso es lo que Dios le había prometido. Una tierra que fluye leche y miel. Entonces, dice Dios, esta generación han visto 40 años mis señales, pero no están convencidos, siguen dudando de mí, entonces no van a entrar en mi reposo. Eso significa no entrarán a la tierra prometida. Esta generación se va a morir en el desierto, y así fue. Esa primera generación se muere en el desierto y Dios dice, no más. No más. Entonces, ¿cuánto tiempo le duró la paciencia a Dios con ellos, con esa generación? 40 años. Y dijo Dios, en 40 años. Y no aprenden. No, esta primera generación se va a morir. Nadie de ellos va a entrar. Solamente 2 más. Dos de los que son de la primera generación. Entonces ahí nosotros aprendemos que con Israel, con esa generación, fueron 40 años la paciencia de Dios. Ahora, ¿cuánto dura la paciencia de Dios con el resto de nosotros? Para algunos más o menos tiempo. No le puedo decir qué tanto tiempo, pero lo que sí le puedo aclarar es que Dios llega un momento
que cuando nosotros nos sentamos cabeza con Él, ¿y qué quiere decir yo con nos sentamos cabeza? Bueno, porque el autor del libro de Hebreos está haciendo un llamado a seguir confiando en Dios. Veamos lo que dice el versículo 14, 3:14, Hebreos 3:14. Miren lo que dice. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Sigamos reteniendo y confiando en Dios. Pero ¿qué le pasó a Israel? En ellos hubo falta de fe. Veamos lo que dice el versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que no existen en nosotros las dudas, así como existió en Israel. Entonces dice, hay una advertencia contra que nos llegue a faltar la fe en Dios, porque si a Israel, viendo 40 años esa primera generación, y llegaron a faltarle la fe en Jehová de los ejércitos, vean lo que dice el versículo 19, ahí mismo, Hebreos 3:19. Y vemos, está hablando de esa primera generación, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no entraron esa primera generación? A la tierra de Canaán. El reposo de Dios era llegar a la tierra de Canaán. Pero ¿quiénes sí entraron? La segunda generación de este pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender de que a ellos, con ellos, Dios 40 años les tuvo paciencia. ¿Y qué es que Dios les tuvo paciencia? Estuvo diciendo Dios, bueno, ya van a convertirse del todo conmigo. Ya me van a creer del todo. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, la advertencia que Hebreos nos hace es, nosotros no dudemos del poder de Dios, hombre. Nosotros retengamos esa fe y esa confianza en que sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas, sobre el tiempo, sobre el clima, sobre la finanza, sobre las enfermedades, sobre los problemas que estamos viviendo, sobre las necesidades. Dios tiene el control. Ahora, sí tenemos nosotros que tener un vínculo bien fuerte con Él. ¿Y qué significa eso? Como una madre de familia, como una madre, una mujer que va a dar a luz, ese niño que se está gestando en el vientre de esa mujer, esos 9 meses y luego sale, pero el cordón umbilical, que es a través del cual se alimenta a ese niño o esa niña. Y eso es un vínculo que se forma entre la madre y el hijo. Y de ahí se alimenta. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Tengamos un vínculo con Él, una comunión con Él, en donde nosotros reconozcamos que Dios está en control de nuestra vida y en control de todo el mundo y alrededor de nosotros. Porque si algo le sucede a veces al creyente es que llega a desesperarse, así como Israel le pasó aquí. Porque Israel se desesperó y dijo, Dios nos ha traído a que nos muramos de sed, nosotros y nuestros animales y todos nuestros hijos y todo. Qué terrible es Dios, ¿verdad? Y después de todo lo que Dios hizo. Entonces, un llamado, ¿verdad? Que dice la Biblia, no dejemos de confiar en Él. Que nuestra fe no falte. Sigamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque un día aquellos que confiaron plenamente en Él obtuvieron el milagro que Dios tenía para ellos. Veamos, y con esto finalizo. Números 14:13. Números 14:13. Números 14,
13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, lo mató en el desierto. Claro, este es cuando Israel se rebela contra Dios y Moisés, y Dios dice: los voy a destruir. Entonces Moisés intercede por Israel y le dice: Señor, pero si tú matas a este pueblo, los egipcios van a decir: Jehová vino a sacar a Israel de Egipto para llevarlos al desierto a matarlos. ¿Verdad? Entonces Dios no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido. Y Moisés interviene para con Dios. Y se oye un poco difícil, pero así fue. Y Moisés termina de convencer a Dios como diciéndole: no lo destruya, Señor, porque Dios estaba molesto. Y si lo quiere hablar en términos prácticos, Dios se zafó el cincho y le dijo a Moisés: hacete a un lado porque estos me suenan. Y yo los voy a matar, dijo Dios. Y te voy a poner sobre un pueblo más grande y fuerte, más poderoso. Pero hacete a un lado. Y Moisés: Señor, no lo hagas, no lo destruyas. Los egipcios se van a burlar de ti. Van a decir que no pudiste llevarlos a la tierra prometida, que los sacaste al desierto a matarlos. No lo hagas, Señor. Entonces Dios desiste. Y vea lo que dice el versículo 16: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, lo mató en el desierto. Eso estaba diciendo Moisés, le estaba diciendo Dios. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y mire el 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Hasta dónde dura la paciencia de Dios? Bueno, Dios es grande en misericordia. Su paciencia es muy grande. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no dudar de Dios y decir: Señor, estoy sintiéndome como que estoy dudando de ti, ayúdame a no hacerlo. Me siento en abandono, me siento como que no me estás escuchando. Yo sé que no es así. Yo sé que es una debilidad mía, porque es una debilidad de mi confianza. Pero yo sé que eso no es real. O sea, a veces uno tiene que batallar contra sus debilidades como ser humano, porque usted puede dudar. Pero Dios nos pide que no lo hagamos. Dios nos dice: no te aflijas, porque yo te ayudo. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta tarde que tú nos das tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque una vez más hemos aprendido que esa paciencia para con Israel duró 40 años. Sin embargo, ellos no aprendieron la lección. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a quitar de nosotros cualquier duda, cualquier situación donde nosotros consideremos que tú has perdido el control sobre nosotros. Te pedimos el perdón y te suplicamos que esta semana sea de bendición. Bendito Dios, danos tu bendición, protección. Obra de manera grande en esa sanidad, en ese cáncer en la garganta, Señor. Obra de manera grande en tu hijo, en tu hija, en la persona que está en el hospital, en la persona que está a punto de llegar a la última etapa. Señor, ten misericordia, Señor. Sin embargo, también entendemos y aceptamos tu voluntad. Tú eres grande, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, Señor. Vamos a cantarle al Señor.
nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Gracias, Padre, por esta tarde. Guárdanos, bendito Dios, en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Démosle un aplauso, Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga.